gente, hoy toca reseña de este libro de Andrzej Sapkowski y es el libro de Caminos sin retorno. Primero de todo decirlo que yo lo compré creyendo que entraba dentro de lo que era la saga de Geralt de Rivia, y es más o menos cierto, pero no. Caminos sin retorno es un libro en el que se recogen varias historias cortas o varios cuentecitos que Andrzej, como se pronuncie, ha ido publicando en diferentes revistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entre estos cuentos sí que nos encontramos el primero de todos, que nos habla del encuentro entre los que serían los padres de Geralt de Rivia, y es el primer cuento de todos los de esta colección, que casualmente se llama Caminos sin retorno. Y después tenemos otro cuento más que nos habla de lo que iba a ser, bueno, hay mucha gente que lo considera como una especie de final alternativo a las crónicas de Geralt de Rivia, aunque el mismo autor nos dice que no tiene nada que ver, sería más bien como un spin-off, en donde se nos relata lo que es la boda entre Yennefer y Geralt. Aparte de eso nos encontramos con varios cuentos cortos de diferentes temáticas. A mí especialmente decir que, aparte de los dos de Geralt de Rivia, me ha gustado muchísimo uno que el título no lo recuerdo porque soy así de guay y no me lo he marcado antes de empezar a hacer la reseña. Así, era este precisamente, Los músicos, en donde él nos habla de... perdón, me he colgado. Un momento, sí, es lo que decíamos, nos habla un poquito de que él vio cuando era más joven gente que maltrataba animales y se puso a pensar que qué sucedería si esos animales un día, en lugar de ser maltratados, se alzasen en contra de los maltratadores. Y es un poquito de lo que va este libro, que tiene algunos paralelismos con la historia de los músicos de Bremen, por los tipos de animales que nos vamos a encontrar y tal, y es una historia en donde animales maltratados, cada vez que gimen o aúllan de dolor, más o menos muy explicado, muy así pachanguero, lo que hacen es rasgar el velo, y cuando ese velo se rasgue aparecerán unas especies de justicieros que van a ponernos a los humanos con el culo como un agujero, que de hecho quizás es lo que se merecen muchos humanos que maltratan a los animales. Luego, siguiendo un poquito esa idea, tenemos otra historia que se llama Lo que sucedió en Mischief Creek, que viene a ser un poquito, se planteó también, igual que se planteó lo que podría haber pasado si los animales tuvieran el poder para defenderse de sus atacadores. También un día se puso a preguntarse a sí mismo qué pasaría si las brujas de Salem hubieran tenido el poder de defenderse a sí mismas, y creó esta historia en donde nos encontramos una ciudad liderada por mujeres. Un poquito la idea de ese poder de la mujer que en esa época pues no existía, nos lo devuelve un poquito con esta historia. Luego, otra de mis favoritas ha sido la de La tarde dorada, que es una especie de spin-off del mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Es un poquito el momento anterior quizás en el que el cuento fue escrito, y nos habla de un gato Chester que viene del condado de Cheshire y que tiene una sonrisa que muchas veces es lo único que se puede ver, y que habla con ese tal Lewis Carroll y hablan de las fotos a adolescentes en plan sexy que tomó, y la idea de plantearse de escribir un libro donde apareciera esa jovencita Alicia que tanto le había llamado la atención. Luego hay otro cuento muy cortito, como siempre alguno de mis gatos tiene que pasar ávido de set de cámara. Hay otro que también me llamó muchísimo la atención, que es Spanish Crews, que habla un poquito del bombardeo, bueno, habla del bombardeo de Guernica. Y bueno, estos han sido los que más me gustaron. Ya os digo, el de Caminos sin retorno, que es la historia que cuenta el encuentro de los padres de Geralt de Rivia, el de Algo termina, algo comienza, que es la boda de Yennefer, el de los músicos, que es el que decía de los músicos de Bremen, si los animales pudieran vengarse de la gente que los maltrata, lo que sucedió en Mischief Creek, que es las brujas de Salem si se pudieran vengar, y sobre todo el de La tarde dorada, por ser esta especie de retelling o spin-off, o como lo queramos llamar, tradicional de las maravillas, y el Spanish Crew sobre el bombardeo del Guernica. Hay un par más, uno que es un tal Tandaradei, que a mí no me gustó especialmente, habla de una especie de cosa muy rara, o sea, es como una historia donde intentan seducir a una mujer que luego resulta que es bastante algo más, pero la verdad es que no me llamó muchísimo. Luego hay otra que sí que estaba muy bien, que me la estaba dejando, que se llama En el cráter de la bomba, y nos habla de unos bombardeos y de unos niños que caen en un cráter de una bomba y acaban ellos dos, una niña a la que los soldados han despojado de su ropa interior y han intentado, bueno, meterle mano y tal, y dos soldados de bandos enemigos que acaban dentro de ese agujero con ellos y acaban muriendo, y es un poquito el horror que esas criaturas
viven, ¿no? En ese momento, y cuando acaba todo, cómo se levantan y se van, ¿no? La verdad es que a mí me pareció un cuento súper brutal, porque además también nos habla, no sé, nos habla de cosas que a mí me llegaron muchísimo, de gente deformada por los efectos de la radioactividad, y la verdad es que me llegó muchísimo este cuento. Quiero deciros, yo la verdad es que le he puesto como un 4/5, porque pese a que hay algunas historias que no me han gustado, en general me han llamado muchísimo la atención, no solo las de Gerald de Rivia. Me ha gustado muchísimo ver a este hombre escribiendo otro tipo de historias. Me ha gustado mucho verle ponerse al lado de los más débiles, animales, mujeres, y contar una historia desde otro punto de vista de cómo sería si estas personas tuvieran poderes, por decirlo así, o la facultad de igualar las cosas, de igualar esa balanza que se encuentra descompensada. Y la verdad es que es un libro que pienso que le podéis dar una oportunidad si no estáis muy seguros de meteros con la saga de Gerald de Rivia, porque son muchos libros y le queréis echar un vistazo. Este está bien porque tenéis un par de historias que una sí que pertenece a Gerald de Rivia, otra es como una especie de spin-off. Os podéis hacer una idea de cómo escribe este hombre y podéis veros si su estilo narrativo o tal os puede interesar o no. Yo os comento, está publicado por Alamut, el precio es de unos 18,95 € y son exactamente unas 238 páginas, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 historias diferentes. Hay algunas que duran 5 páginas, hay otras de 20, hay otras de 40, o sea, es un poquito así, es un picar un poquito en lo que es la manera de escribir de este hombre, y de paso también conocer algunas historias de Gerald de Rivia que os pueden indicar si podéis estar interesados o no en luego leeros la saga entera si os da mandra, porque son muchos libros. Bueno, pues eso es todo, muchísimas gracias por verme.